la influencia de la música. Yo creo que a todos nos gusta la música, porque Dios nos creó con ese gusto por el arte, ese gusto por la música. Y vamos a ver primeramente lo que es influencia, que vamos a hablar acerca de la influencia en la música. Influencia es ejercer poder sobre alguien. ¿Quieren repetir conmigo? Influencia es ejercer poder sobre alguien. Otra vez. Influencia es ejercer poder sobre alguien. ¿Qué es influencia? Ejercer poder sobre alguien. Entonces, si estamos hablando acerca de la influencia de la música, quiere decir entonces que la música ejerce poder sobre nuestras vidas. La música tiene el poder de influir en nuestras vidas. Por eso es que vamos a hablar acerca de la influencia de la música sobre nuestras vidas. Y aquí la mayoría son adolescentes, son jóvenes, y la música influye mucho en sus vidas. Por eso vamos a ver acerca de este tema. Bueno, primeramente quiero decirles, o quiero enseñarles, cuáles son los orígenes de la música. En la palabra del Señor encontramos los orígenes de la música. En la Biblia vamos a ver quiénes fueron los primeros que comenzaron a hacer música. Ya que cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de hacer música. Dios creó al hombre con esa capacidad. Y Dios le dio al hombre esa capacidad para hacer música, para componer canciones, para componer alabanzas, porque el propósito de Dios, escúchenme bien, el propósito de Dios era que el hombre pudiera hacer música para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Sí me escucharon? Que el propósito de Dios era que el hombre pudiera hacer música para darle toda la honra y toda la gloria a Dios. ¿Para quién iba a hacer la música? Para Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, busquen en Génesis capítulo 4, versículo 21. Ahí vamos a ver quiénes fueron los primeros hombres que comenzaron a hacer la música. Génesis capítulo 4, versículo 21. ¿Ya lo encontraron? Bueno, lo voy a leer. Génesis 4, 21 dice: y el nombre de su hermano era Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Cómo se llamaba el primer hombre que hizo los primeros instrumentos y comenzó a hacer música? Jubal. Dice que Jubal fue el primer hombre que comenzó a hacer, dice que fue el padre de los que tocaban flauta y tocaban el arpa. O sea que desde el principio de la creación ya el hombre comenzó a hacer los primeros instrumentos de viento y los primeros instrumentos también de cuerdas. Pero aunque aquí en la tierra de los primeros que menciona la Biblia, o el primero que menciona la Biblia es Jubal, la música ya existía antes que el hombre fuera creado. Y la música ya existía allá en el cielo. ¿Dónde existía la música antes que existiera aquí en la tierra? En el cielo ya existía la música. ¿Por qué? Porque Dios ya había creado a los ángeles antes que a nosotros. Y ya los ángeles también hacían música para alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a leer por favor Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. A ver, al que esté distraído le vamos a preguntar. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios ahí: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice que todos tenían arpas allá en el cielo. Ya en el cielo ya existían las arpas antes que fueran creadas aquí en la tierra. Y también se mencionan
otros instrumentos como trompetas, como arpas y otras clases de instrumentos que ya existían allá en el reino de los cielos, antes que existieran aquí sobre la tierra. Pero bien, miren, uno de los querubines, la Biblia nos habla que hay ángeles, hay serafines, hay querubines. Uno de los querubines sabía mucho de música, y me refiero a un querubín que se llamaba Lucifer. Pero resulta que este querubín llamado Lucifer se rebeló contra Dios y luego provocó una rebelión en el cielo, luchó, quiso robarle el trono a Dios, quiso luchar contra Dios, pero fue expulsado del cielo, fue arrojado del cielo. Y este personaje vino a ser Satanás, vino a ser el diablo, vino a ser el engañador, el enemigo de Dios. Así que también el diablo sabe acerca de música. Esto se lo estoy enseñando por lo que vamos a ver más adelante. Y quiero que busquemos, por favor, en el libro de el profeta Ezequiel, capítulo 28. Los que tengan sus Biblias, los que no, escuchen atentamente. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 15. Ezequiel 28, 13 al 15. ¿Cómo decíamos que se llamaba este querubín antes? Lucifer, ya después fue Satanás, que es el enemigo de Dios y nuestro enemigo también. Ezequiel 28, 13 al 15 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿Ya vieron? Dice que cuando Satanás iba a ser creado, Dios ya tenía listos tamboriles y flautas para que él pudiera tocar, para que él pudiera alabar a Dios. Y en un tiempo Satanás también alababa a Dios cuando todavía servía a Dios. Y esto lo dejó de hacer cuando dice que se halló maldad en Satanás. Cuando entró el pecado, cuando Satanás pecó, cuando Satanás desobedeció, entonces Satanás a partir de ese momento dejó de usar la música para alabar a Dios. Y entonces ahora él usa la música para que el hombre se pierda, para que el hombre blasfeme contra Dios, para inducir al hombre hacia lo malo y hacia el pecado. Por eso también el diablo sabe de música. Así como Dios tiene sus músicos que le alaban, ¿cuántos de los que estamos aquí alabamos a Dios? A ver, levanten su mano. Los que estamos aquí alabamos a Dios. Pero así como Dios tiene a sus hijos, que somos nosotros, así también el diablo tiene gente que le alaba también a él. Así también el diablo induce a la gente para usar la música para fines malos y destructivos. Por eso, ¿cuál dijimos que era nuestro tema? A ver, en fuerte todos. La influencia de la música. La influencia de la música. Entonces, ahora vamos, ya vimos cuál fue el origen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y entonces el diablo usa la música también para que la gente se pierda, porque el diablo todo lo tuerce, el diablo todo lo corrompe. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, cómo influye la música en nuestras vidas. ¿Qué vamos a ver ahorita? ¿Cómo influye la música en nuestras vidas? Miren, primero, la música influye en nuestro estado de ánimo. A ver, digan todos, la música influye en nuestro estado de ánimo. Es cierto, la música influye en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si tú escuchas música
música clásica, música instrumental, música así calmadita, ¿cómo te vas a sentir? Tranquilo, relajado, en paz. ¿Por qué? Porque aunque no tenga nada de letra esa música, pero ya está influyendo en tu estado de ánimo. Te hace que estés tranquilo, ¿verdad? Luego a los niños o a los bebés, los expertos dicen que a los bebés hay que ponerles música clásica, música instrumental, porque hasta se duermen más pronto los bebés porque están más quietecitos. Pero si le ponemos a una persona le ponemos rock, ¿va a estar quietecita la persona? No, ¿verdad? Se va a despertar, sus sentidos se despiertan. ¿Por qué? Porque la música influye en nuestro estado de ánimo. Ahora bien, si por ejemplo una persona un joven tenía su novia, anda triste, y de repente pone una canción o una música que habla así de que él ya no va a ver al amor de su vida, ¿cómo va a acabar ese joven? Va a acabar triste, va a acabar llorando. ¿Por qué? Porque la música está influyendo y le está produciendo tristeza. Quiero que leamos por favor Proverbios capítulo 25, versículo 20. Proverbios capítulo 25, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa el vinagre. Dice que el que canta canciones al corazón afligido, al corazón triste, es como una persona que está haciendo mucho frío. Imagínense, está haciendo mucho frío y luego para colmo agarra y se quita la ropa y se sale así sin ropa. De por sí tenía frío, y si se quita la ropa, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir de hipotermia, ¿verdad? Va a estar congelándose, muriéndose de frío. Pues así es una persona. De por sí anda triste, de por sí anda desanimada, de por sí anda deprimida, y luego ese joven o esa persona se pone a oír música de tristeza, música de dolor, que trae letra, ¿verdad? De desamor, de desilusión. Pues esa persona va a acabar deprimiéndose. Y hay personas que incluso han llegado hasta el suicidio. El día de ayer que estaba estudiando acerca de esto, estaba viendo acerca de una canción que dice que cuando oyeron los jóvenes, dice que murieron 17 jóvenes, se suicidaron por oír esta canción. Incluso van a lanzar una película sobre esta canción, porque es una canción que habla de tristeza, que no vale la pena vivir, que no vale la pena seguir viviendo, que no tiene caso seguir viviendo. Entonces esa música, de por sí la persona o el joven está triste y oye esa letra, va y se suicida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la música influye en nuestras vidas. La música también no solo influye en nuestro estado de ánimo, la música también influye en nuestra conducta humana. Es decir, cómo nosotros nos conducimos, en nuestra forma de conducirnos. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona que siempre viste de negro, ¿qué música creen que escucha esta persona? Si siempre viste de negro y con sus playeras estampadas de calaveras y así, ¿qué música escuchará una persona así? Ah, ya ven que sí saben. Rock, heavy metal, todos esos géneros de música. ¿Por qué? Porque también la música influye en la conducta humana. ¿Y yo qué música creen que me gusta? Instrumentales. No, me gustan varios géneros de música, ¿verdad? Pero sí, la música influye en nuestra conducta humana. Alguien ha dicho: dime qué música escuchas y te diré quién eres. Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Miren, ¿ustedes han oído de un filósofo que se llamaba Aristóteles? Miren, hoy les voy a decir lo que decía Aristóteles acerca de la música. Él decía:
La música imita directamente las pasiones o estados del alma. Capacidad, enojo, valor, templanza y sus opuestos y otras cualidades. Por lo tanto, cuando uno escucha música que imita cierta pasión, es imbuido por la misma pasión. Es decir, dependiendo de la música, dependiendo de la letra, así la persona también se va a conducir. También de esa manera. ¿Cómo identifican ustedes, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, a un rockero? ¿Cómo lo identifican? ¿Cómo saben que una persona es rockera? El rock pesado, por ejemplo. ¿Cómo lo van a identificar? Anda con su cabello largo, sus cadenas. ¿O cómo identifican a una persona que le gustan los narcocorridos? ¿Cómo la identifican? Su sombrero, ¿verdad? Sus cadenotas por acá, su camisa abierta, sus cadenotas. ¿Por qué? Porque influye en la conducta humana. ¿Influye o no influye? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a seguir adelante acerca de esto. Ahora, vamos a ver dos cosas ahorita en este punto. Primero, cómo influye la música del mundo, porque hay música del mundo o música también cristiana. Cuando decimos música del mundo, me refiero a aquella música que ha sido compuesta por personas que no conocen a Dios, por personas que no están dentro de la palabra de Dios, por personas que no tienen temor de Dios. A eso me refiero cuando digo música mundana o música del mundo. Entonces vamos a ver cómo influye la música del mundo. ¿Será malo escuchar música del mundo? A ver, ¿sí o no? Sí. Bueno, dos dijeron que no. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, si lo tienen. Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es la amistad con el mundo? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué convendrá más, ser amigos de Dios o ser amigos del mundo? Ser amigos de Dios. Dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando eso habla la Biblia, cuando habla del mundo, se refiere a las costumbres paganas que a Dios no le agradan. Entre ellas la música mundana, que no le agrada tampoco a Dios. ¿Por qué los cristianos no debemos escuchar la música del mundo? Porque la música del mundo te incita a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. La música del mundo, su letra o las canciones del mundo van a incitarte a hacer lo malo. Por ejemplo, la música del mundo te incita a tomar. Yo no sé cuántos han escuchado una canción que canta un artista que se llama Nelson Cancela. Y esta canción precisamente se llama así: hay que chupar. ¿La han escuchado? La letra dice: el mundo se va a acabar por tanta violencia que hay. Y luego dice entonces: hay que chupar, dice. Y dice: me duele la cabeza, que me traigan más cerveza. Y dice: chúpale, que chúpale, que chúpale, que chúpale. ¿A qué te está induciendo esa canción? A que tomes. Y a lo mejor tú nunca has tomado en tu vida. Pero si tú estás escuchando esa clase de música, como la música, ya vimos cómo influye en tu vida, entonces esa música te está incitando a que tú tomes, a que tú vayas y te emborraches, a que te pierdas en el alcohol. A eso incita. Decíamos entonces que la música del mundo te va a incitar a tomar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Primera de Juan 2:15. A ver, búsquenlo en sus Biblias. Primera de Juan 2:15.
Ahí leemos lo que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ya vieron lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? No ames al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso la Biblia nos habla no amar la música del mundo. Ahora bien, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado los famosos narcocorridos. ¿No han escuchado los narcocorridos? Lo cantan mucho los Tigres del Norte, muchos artistas. Pero todos los narcocorridos en sus canciones exaltan los hechos de los narcotraficantes. Y al rato, cuando un niño o un joven escucha esa canción, al rato va a decir: ah, yo quisiera ser como que una muchacha diga: ah, yo quisiera ser como Camelia la Tejana. O así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque exaltan y pintan a los narcotraficantes como si fueran héroes. Por eso el gobierno de la República Mexicana prohibió que se exaltara o que se cantaran esos narcocorridos, porque están influyendo en la juventud. Por eso vemos tanto narcotráfico en nuestro país, por eso vemos tanta droga. ¿Por qué? Porque la música está influyendo en la juventud. Por eso nosotros no debemos escuchar esa clase de música que va en contra de los principios, que va en contra de la palabra del Señor. Pero lo más feo de todo es que también dentro de la música del mundo existe el satanismo. Es decir, que dentro de la letra exaltan o alaban o glorifican a Satanás. El diablo también le gusta que le canten, pero la gente a veces no lo hace directamente, pero indirectamente el diablo también recibe alabanza por la gente que canta canciones. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de los mensajes subliminales. Un mensaje subliminal es un mensaje que está oculto, que tú lo escuchas y tú escuchas la letra normal. Pero dentro de esa letra, si tú pones al revés aquella canción, te vas a dar cuenta que al reverso la canción dice otra cosa, y ahí están los mensajes subliminales. Los mensajes subliminales, tu conciencia no los capta, pero en nuestra cabeza tenemos una parte que se le llama el subconsciente, que esa parte capta aquellos mensajes subliminales. Y en la música del mundo existe música subliminal, o canciones o mensajes subliminales, perdón. Hace rato les decía de los Tigres del Norte, y dicen las muchachitas aquí: nosotros nos gusta esa música. Pero miren, ¿cuántos de ustedes han escuchado la música de ese grupo muy famoso aquí en México, RBD? ¿Cuántos han escuchado la canción de Rebelde? A ver, levanten la mano los que han escuchado esa canción. No los que les guste, que yo también, cuando a veces vamos en el camión, a veces la escuchamos sin querer. Pero ¿cuántos de ustedes saben lo que dice la letra de esta canción de Rebelde? Miren, les voy a decir nada más una parte de la canción. Si la escuchan en un estado normal, dice así: y soy rebelde cuando no sigo a los demás, y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar, cuando no pienso igual que ayer, soy rebelde, y soy rebelde cuando me juego hasta la piel. ¿De qué está hablando ahí? De la rebeldía, ¿verdad? Está diciendo o está incitando a la juventud a hacer, ¿qué cosa? Rebeldes. De por sí los jóvenes, desde que nacen ya son rebeldes. Y ahora, escuchando esa música, pues más rebeldes se hacen, ¿verdad? Entonces incita a la rebeldía. Por eso no debemos escuchar esa música. Pero no solamente de esa forma están ya poniendo mala letra. Ahora les voy a decir lo que dice al revés. Esa parte que les acabo de leer, así dice al reverso esta canción. Dice al reverso esta canción:
¿Saben lo que dice? Dice, al revés dice, ven, abrázame, demonio. Así dice la canción, ven, abrázame, demonio. Nosotros como cristianos no debemos escuchar ese tipo de música, ¿verdad? No debemos escucharlo. Porque nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. Al contrario, nuestra vida, ¿de quién es? Nuestra vida es de Dios. Ahora, la famosa Shakira. ¿Cuántos han oído canciones de Shakira? También, bueno, ahí se levantaron creo las manos casi todos. No me asusten. Bueno, miren, una canción, la mayoría de las canciones, si no es que todas las canciones de Shakira tienen mensajes subliminales, mensajes satánicos. Por ejemplo, nada más les voy a poner el ejemplo de una canción que se llama La Loba. La canción esta, La Loba. Dice la canción, al reverso de esta canción, dice lo siguiente. Al reverso, si la volteamos dice, la hice especial, ya lo sé. A Satanás oré, please. Mirar a lo gran Belcebú y hay thriller, fe mal. Hoy gran dragón es Satán. Ey, y más sex, te daña él hoy. Hoy daño haré la Burelú. Está haciendo una invocación satánica. Está invocando a Satanás. Está invocando al dragón. Está diciendo que oró a Satanás y que esa canción se la hizo especial para Satanás. La verdad, cuando estaba haciendo este estudio, es algo de verdad terrible que asusta. Y lo más triste de todo es que muchos jóvenes, miles, millones de jóvenes están cantando esta canción y no saben que esa canción, ¿a quién se la están cantando en realidad? Se la están cantando al diablo. Están adorando a Satanás. Por eso, eso es lo que contiene la música mundana. Eso tiene contenido subliminal, satánico, que incita al satanismo, que incita al alcoholismo, que incita a las drogas. Hay un artista muy famoso que todas las adolescentes les gusta, es Justin Bieber. También las canciones de Justin Bieber, hace un rato ya no trajimos el proyector para ponérselas, pero estaba viendo también las canciones de Justin Bieber que también incitan a fumar marihuana. También incitan al consumo de marihuana. Entonces, ahí podemos ver cómo influye la música del mundo para que la persona caiga en las drogas, para que la persona caiga en el alcohol. ¿Por qué? Porque el diablo está usando esa música para que los adolescentes, para que los jóvenes como ustedes, el diablo quiere que ustedes se pierdan y por eso está usando la música para perder a la juventud de hoy. Miren, allá por los años 60, para ser exacto en 1969, hubo un concierto en los Estados Unidos, el famoso concierto Woodstock. Este concierto reunió alrededor de 400,000 jóvenes. En ese concierto cantó artistas como Jimi Hendrix, en aquellos tiempos era famoso, algunos de ustedes ya no lo conocieron. Pero Jimi Hendrix y también otra artista muy famosa, Janis Joplin, esta joven, tanto Jimi Hendrix como Janis Joplin, ambos murieron a la edad de 27 años, entre otros. Como Jim Morrison también murió a la edad de 27 años, pero los dos primeros que les cité cantaron en este concierto. Y durante este concierto, la mayoría de los jóvenes tenían una cultura que le llamaron en Estados Unidos la cultura hippie. Y en esos días de concierto, los jóvenes se tiraron al sexo, a las drogas, principalmente la heroína y el LSD. Estas eran las drogas con que supuestamente se divertían, supuestamente pedían amor y paz. Y fue una cultura que influyó mucho en los Estados Unidos. Y todo esto, ¿a qué los incitaba?
Hubo sexo, hubo drogas, fumaban marihuana, se inyectaban heroína, el LSD. ¿Por qué? Porque esa música influía en estos jóvenes. Y vemos, ¿verdad?, cómo los artistas que han compuesto esa música, la mayoría se mueren jóvenes. Ya les cité los primeros, a la edad de 27 años, se murieron. ¿Por qué? Por sobredosis. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Michael Jackson, él aunque murió a los 50 años, pero Michael Jackson componía canciones de ocultismo. Hay una canción muy famosa que se llamaba Bailando con los Muertos. Y ahora Michael Jackson ahora sí está bailando con los muertos en el infierno. Ahora sí está en el infierno, ¿verdad? Aquella representación se ve cómo está bailando con muertos. Pues ahora ya se le hizo realidad su sueño. Este hombre ni siquiera podía dormir. Por eso se murió de que le inyectaron ciertas sustancias y lo mataron, según dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podía dormir, no conciliaba el sueño. Porque esa gente no es feliz. La mayoría de esa gente son drogadictos, son cocainoicos, como luego dicen en la calle, ¿verdad? Les gusta la cocaína, les gusta la marihuana y acaban muertos, destruidos por las drogas. Y Dios no quiere que ustedes acaben en eso. Por eso es que ustedes, como adolescentes que son, no deben escuchar esa clase de música que va a influir en sus vidas. Ahora, hay canciones del mundo que a lo mejor dicen algunos, ay, esta nada más habla de amor, esta no es tan mala. Pero miren, toda persona que sea un cristiano, que sea una persona nacida de nuevo, no va a buscar la música del mundo, no va a buscar la basura del mundo. Dios a nosotros nos ha dado otra clase de música que es más gloriosa, que es la música cristiana. Quiero que lean, por favor, en el libro de los Salmos, Salmos 43. Salmo 43. Dice la palabra de Dios: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué puso Dios en nuestra boca? Dice que Él puso cántico nuevo. Es como decía un hermano de una iglesia. Dice, antes le cantaba a las mujeres, antes le cantaba al amor, le cantaba a la vida. Hay canciones, ¿verdad?, que donde le cantan a los caballos, donde le cantan a los perros, donde le cantan a la alberca. Bueno, hay veces que tantas tonterías que cantan, tanta basura. Dice este hermano, antes le cantaba a la mujer, pero ahora le canto a un Cristo vivo. Amén. 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 Digan amén. Amén. Digan gloria a Dios. Ahora tenemos un cántico nuevo en nuestra boca. Ya no le cantamos al mundo, ya no le glorificamos al mundo, ahora le cantamos a un Dios vivo. Amén. 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 Le cantamos a Dios, ahora nuestro cántico es un cántico nuevo. Y quiero que busquemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ahora vamos a ver cómo influye la música cristiana. La música cristiana, vamos a ver. Colosenses 3:16, ya hablamos de la música mundana que no debemos escuchar y por qué no la debemos escuchar, pero ahora vamos a ver la música cristiana. Colosenses 3:16, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe de morar en nuestros corazones? Dice, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La música que contiene la palabra de Dios es la que nosotros debemos escuchar. La música que tiene, ¿qué, hermanos? Jóvenes y adolescentes.
¿Qué tiene qué? La palabra de Dios. Nuestros cantos deben tener contenido la palabra de Dios. Si no habla de la palabra de Dios, si no habla de Dios, si no habla de Cristo, esa no es música cristiana. Para que la música sea cristiana, tiene que hablar de Dios. Y tiene que hablar de Cristo. Y tiene que hablar de la palabra de Dios. La música cristiana, ¿qué es lo que te enseña? La música cristiana te enseña la palabra de Dios. Hace un rato estaban ustedes cantando un canto. A ver, en sus hojitas está. ¿Cómo dice la letra del canto que estaban cantando hace rato? A ver, fuerte todos. A ver, la cantamos tantito. 1, 2, 3. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. ¿De qué nos habla esa letra? De que no le vamos a dar nuestra vida a nadie más que solamente a quién. Más que solamente a Dios. Dice, porque solo tú me puedes sostener. ¿A qué nos está incitando esa música? A darle nuestra vida a Dios, a consagrarle nuestra vida a Dios. Entonces, así te va a influir la música cristiana. La música cristiana siempre te va a enseñar acerca de Dios. Siempre te va a exhortar a que vivas en pureza, a que hagas el bien, a que vivas en santidad, independientemente de los géneros, que no es lo que vamos a hablar hoy. Pero la música cristiana siempre te va a incitar a las cosas buenas, a la presencia de Dios. La música cristiana te va a acercar a la presencia de Dios. Y en este versículo que leímos hace un momento, nos habla de 3 cosas. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué cosas? ¿O con qué formas? A ver, lean en su Biblia, Colosenses 3:16. Con salmos. ¿Qué otra cosa? Con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cuál es la clase de música que le gusta a Dios? La que son, número 1, salmos. Número 2, himnos. Y número 3, cánticos espirituales. Esa es la música cristiana. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Los salmos, ¿cuáles son los salmos? Los que tenemos aquí en la Biblia. ¿Cuántos salmos hay? Sí, ya sé que hay muchos, pero ¿cuántos? 150 salmos, ¿verdad? Pues esos salmos, ¿verdad? 150 salmos que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que se los cantemos a Él, para que le alabemos a Él. Amén. ¿Alguno se acuerda de un salmo? A ver, de un salmo que se acuerden. Salmo 23. ¿Podemos cantar el Salmo 23? El Salmo 23, bueno, hay varias formas de cantarlo, pero una es la más conocida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya vieron lo que dice la letra de este salmo? ¿Qué nos dice? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así sigue diciendo. ¿Por qué? Porque todos los salmos nos hablan acerca de Dios. ¿Algún otro salmo? El Salmo 145 dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Ya vieron? ¿Qué estamos haciendo con el Salmo 145? Estamos exaltando el nombre de Dios. Estamos exaltando la grandeza de Dios, que es el propósito excelso y sublime por el cual Dios creó o nos hizo con la capacidad para hacer música, para hacer alabanza, que alabe y glorifique su nombre. Ya vimos los salmos, los tenemos en la Biblia.
Pero también tenemos, vamos a leer un pasaje de la Biblia en 1 de Samuel 16, 23. 1 de Samuel 16, 23. ¿Ustedes saben quién compuso la mayoría de los salmos? A ver, ¿quién? A ver, levante su mano y diga fuerte. ¿Quién compuso los salmos? Dijimos que fuerte. ¿Quién compuso los salmos? El rey David. A ver, amén. El rey David. Oigan, en el 1 de Samuel 16, 23. Dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué sucedía cuando dice que David tocaba el arpa? Dice que el espíritu malo dejaba de atormentar a Saúl. ¿Ya vieron la influencia de la música? Podía influir de tal manera que aún el demonio huía cuando David comenzaba a cantar, porque él cantaba salmos a Dios. Ahora vamos a ver los himnos. Hay un pasaje en la Biblia en Mateo 26:30. Mateo 26:30. Mateo 26:30 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí está hablando acerca de Jesucristo y los apóstoles. Cuando tomaron la última cena o comieron la última cena, dice que entonces nuestro Señor, después que hubieron cantado el himno, entonces salieron al monte de los olivos a orar. ¿Qué hizo entonces Jesús? Cantó el himno. Cantó himnos. Nosotros tenemos un himnario que se llama Vida Cristiana. Himnos de vida cristiana. Son más de 300 himnos que tenemos en nuestro himnario, aunque hay otros himnarios también que hablan de Dios. Pero los himnos tienen como propósito hablar de las proezas, de la grandeza de Dios, de las maravillas de Dios, y fueron hechos para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Por eso usamos el himnario. En muchas iglesias ya no se usa el himnario. Pero en las iglesias cristianas, en las iglesias que tenemos sana doctrina, todavía utilizamos el himnario. ¿Por qué? Porque es el tipo de alabanza que a Dios le agrada. Los salmos y también los himnos. Y luego el tercer género también es los cánticos espirituales. A ver, ¿pueden repetirlo? Cánticos espirituales. Otra vez, cánticos espirituales. Y leemos en Hechos 16:25. Hechos 16:25. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Cantaban himnos, estaban cantando en la cárcel. ¿Y qué hacían los presos? Los presos que estaban allí también en la cárcel, dice que lo estaban oyendo, y a través de esos himnos ellos estaban dando testimonio de su fe, estaban declarando la salvación de Dios. Entonces dice que cuando los presos los oían, después vino un temblor y las cadenas de todos se soltaron, pero dice que el carcelero se convirtió con toda su familia. Amén. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas hubieran cantado un cántico como este que voy a cantar? Es un canto disque cristiano, dice. Dice, hay muchas formas de alabar a Dios. Y dice, pero yo lo haré remolineando. Remolineando, remolineando. ¿Les habla algo acerca de Dios ese canto? No. Sí. Bueno, al principio sí, ¿verdad? Habla de muchas formas. Pero ahí habla de remolinear. ¿Habla algo de la salvación? No, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por remolinear? Pues nada más estar dando vueltas como locos, ¿verdad? Estar bailando. Eso no va a salvar a una persona. Imagínense que Pablo y Silas se pusieron a cantar remolineando. ¿La gente se iba a convertir con esos cantos? No, porque no son cánticos espirituales.
Son cantos donde sale a flote la emoción y la gente se pone a bailar. Pero no, eso no es un cántico espiritual. Un cántico espiritual es cuando el canto te habla de Dios, cuando tú puedes alabar a Dios, cuando tú puedes cantarle a Dios. Y cuando estás cantando, ¿verdad? La presencia de Dios se comienza a derramar en la iglesia, en la congregación. Y la iglesia empieza a alabar a Dios. Y el Espíritu Santo se empieza a derramar en una manera hermosa. Y la persona, ¿verdad? Sale bendecida, sale contenta de ese lugar. ¿Por qué? Porque está siendo bendecida por medio de una alabanza, por medio de un canto. Por eso la Biblia habla de los cánticos espirituales. Y tenemos que buscar cánticos espirituales. Entonces, debemos buscar música o cantos que edifiquen nuestra alma. Que hablen de Dios, que hablen de la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo no sé a ustedes, la mayoría de ustedes son adolescentes que están comenzando a venir a escuchar la palabra de Dios. La mayoría de ustedes son nuevos. Todavía a lo mejor alguno de ustedes no ha ido a un templo. Pero con este estudio, ojalá y les motive, ¿verdad? Que de aquí en adelante ya no escuchen música del mundo. Que ya no escuchen música del mundo. ¿Por qué? Porque esa música, como ya vimos, les incita al baile, les incita a tomar, les incita a las drogas, les incita al satanismo, les incita a muchas cosas. Exactamente. Pero de aquí para adelante van a procurar escuchar qué clase de música entonces. ¿Música cuál? A ver, fuerte, dile. Cristiana, ¿verdad? Música cristiana. De aquí para adelante van a procurar escuchar solamente música cristiana que hable de Dios. Ah, bueno, si alguno no tiene, ¿verdad? Pues de aquí para adelante, cuando se compren un disco, procuren comprarse un disco cristiano. Un disco que hable acerca de Dios. Hay música muy bonita, ¿verdad? Para todos los gustos. Entonces, de aquí para adelante van a escuchar ¿qué clase de música? Música cristiana. ¿Y qué van a hacer con la música del mundo? Nada. Hay que tirarla, ¿verdad? Hay que deshacernos de ella. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Y vamos a dar gracias por este estudio que hemos tenido en este momento y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a escuchar música cristiana. Bendito sea el Señor. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos. En este momento te damos las gracias por este estudio que hemos tenido. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado. Te doy gracias por la vida, Señor, de todos estos adolescentes, por los niños, por los jóvenes que están reunidos en este lugar. Señor, les hemos enseñado tu palabra. Les hemos enseñado la clase de música que ellos deben escuchar. Te pido, Señor, que esta palabra se quede grabada en sus corazones. Pon temor en sus corazones, pon temor en sus vidas, Señor. Padre, cámbiales, transfórmales, Jesús. Que a partir de este momento, Señor, ellos procuren escuchar música cristiana para que sean influenciados para el bien, para la santidad, para la pureza, Señor, para vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Ayuda a estos jóvenes a renunciar al mundo para no ser contaminados, para que no caigan, Señor, en las drogas o en el tabaquismo, en el alcoholismo o en la promiscuidad, Señor, que existe en estos tiempos. Señor, guarda la vida de estos adolescentes, de estos jóvenes. Bendícelos, Señor. Toma el control de sus vidas y gracias te damos por tu palabra que ha sido enseñada en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.